Muy buenas noches tengan todos ustedes. Te saludo como cada viernes. Estamos transmitiendo para toda la familia de Valora Radio. Para mí es un gusto poder compartir contigo nuevamente como cada viernes, transmitiendo temas para tu desarrollo personal y mejorar tus finanzas personales. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, el cual en estas épocas está muy distorsionado, malinterpretado o quizás hasta desconocido. El día de hoy vamos a hablar de el umbral del merecimiento. Así es que te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Rodolfo de la Mora y comenzamos. Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente en tu programa Sabiduría Financiera y el día de hoy tenemos un tema sumamente especial que yo cuando lo estudié y cuando lo analicé y cuando lo entendí, me di cuenta que es un tema que hoy en día está muy depreciado, quizás distorsionado, malinterpretado o hasta totalmente desconocido para mucha gente. El tema del día de hoy es el umbral del merecimiento. Y vamos a entender primero qué es el umbral y después qué es el merecimiento. Creo que aquí son dos puntos interesantes y seguramente te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las finanzas personales? ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo personal? Pues tiene que ver mucho porque hoy en día este concepto tan desconocido está muy mal interpretado y está totalmente distorsionado y pareciera que los umbrales del merecimiento de las personas están totalmente invertidos. Entonces, primero vamos a entender qué es un umbral. El umbral es el límite de el concepto de para llegar a una señal o llegar a un punto. Es el punto límite donde se llega a una señal. Regularmente se conoce como el umbral del dolor. Es el límite para llegar al punto donde se empieza a sufrir dolor o a tolerar el dolor, ¿sí? Entonces el umbral es el límite. Y fíjate que la mayoría de las personas utilizamos este concepto del umbral para referirnos al límite inferior, por ejemplo, el umbral del dolor, decir, bueno, este es mi límite inferior donde ya no aguanto más el dolor o empiezo a sentir un dolor insoportable. Pero el umbral tiene también un límite superior, o sea, existe también un límite superior. El umbral del dolor puede ser el máximo dolor que puedo aguantar, ¿sí? O el mínimo dolor al cual puedo ser sensible. Entonces existe un concepto tanto superior como inferior del umbral. Y entonces vamos a utilizar el concepto añadido al merecimiento. ¿Y qué es el merecimiento? Bueno, aquí hay que aclarar que Dios diseñó el universo para merecerse, no para desearse, ni tampoco para necesitarse. Entonces, creo que es algo que de entrada, pues deberíamos de comprender perfectamente bien, porque muchas veces nosotros vivimos bajo el entendido de que si lo necesito, o si lo deseo, o si lo quiero, lo voy a obtener. Y eso es algo totalmente erróneo. El merecimiento deriva, pues, de la ley bíblica de sembrar y cosechar, que es una extensión de la ley dictada por Dios, que está en todo el universo, que es la ley de acción y reacción. Primero es la acción y después hay una reacción. Entonces, la ley de sembrar y cosechar, que está estipulada en la Biblia, nos dice
que si siembro, entonces voy a cosechar. Independientemente si siembro mal o si siembro bien, voy a cosechar lo que voy a sembrar. Entonces, a eso se refiere el merecimiento. El merecimiento es la consecuencia de la acción. Es la retribución de lo que es sembrado. Entonces, el merecimiento no se refiere a algo que yo deseo o anhelo con mucha intensidad. Porque fíjate que al ver algunos videos de este punto, de este concepto, de este tema del umbral del merecimiento, me di cuenta que la mayoría analiza el umbral del merecimiento sí, en su límite inferior, haciendo alusión a qué tanto como persona me valoro, cuál es mi autoestima, o qué tanto yo me quiero, o qué tanto yo me valoro, y qué tanto yo acepto merecer las cosas. Entonces, desde ahí como que hay algo que el día de hoy vamos a aclarar, porque el umbral del merecimiento va mucho más allá que ese concepto de qué tanto yo me acepto, qué tanto yo me valoro, qué tanto yo tengo ese concepto de valor como persona para merecer las cosas. Entonces, el umbral del merecimiento va mucho más allá. Pero antes de continuar y analizar exactamente los dos niveles del umbral del merecimiento, quisiera que me escribieras, que me dijeras de dónde te estás conectando, si quieres mandar algún saludo. Tenemos abierto nuestros chats, tenemos abierto la comunicación para que puedas contactarnos. Y si no, pues si estarás viendo después el video ya grabado en el canal de Valora Radio, pues también puedes seguir contactándonos y puedes pues contactarme en las redes sociales como Rodolfo de la Mora. Estoy en Facebook, en Instagram, tal y como es mi nombre, Rodolfo de la Mora, y pues puedes ahí escribirme y contactarme si tienes alguna duda o algún comentario. Bien, vamos a comenzar con el umbral del merecimiento en su límite inferior. Fíjate que en ocasiones, y seguramente tú has vivido esta experiencia, en ocasiones no nos sentimos merecedores de la recompensa de haber hecho algo. A eso se refiere el umbral del merecimiento en su límite inferior. Es decir, ¿qué tanto yo acepto el premio de algo que ya trabajé o de algo que me merezco? Y el límite superior es qué tanto yo me sobrevaloro para querer o desear más y creer que merezco más de lo que he hecho. ¿Ok? Hasta este punto quizás se puede entender un poquito confuso, quizás no es tan claro el concepto, pero para eso te voy a dar otro concepto, que es la ley de compensación, o la ley de acción y reacción, o la ley de sembrar y cosechar. Y esta ley, que es bíblica, dictada por Dios, nos dice que es imposible tener algo gratis en la vida. Es decir, no existe ninguna cosa que se pueda obtener sin antes, insisto, y aquí remarco, sin antes pagar el precio. Entonces, esto ya como que suena un poquito más claro, porque la ley de sembrar y cosechar es muy clara y dice que lo que se siembra, se cosechará. Y lo podemos ver en la naturaleza misma. ¿Sí? Nadie o si lo quieren intentar, pero pues es imposible, nadie puede sembrar una semilla el día de hoy y exigirle a la semilla que dé fruto al día siguiente, sin que pase un periodo de tiempo que se tenga que regar, que abonar, que cuidar, que deshiervar, que regar. Es imposible. Entonces, se tiene que sembrar la semilla y después de un periodo de tiempo se debe de tener cuidados, se debe de cultivar,
Se debe de abonar, se debe de trabajar, se debe de deshiervar, se debe de regar y se debe de proteger, es decir, se siembra. Pero al sembrar la semilla, ¿sí? Es solamente, la semilla es el potencial, nada más, para poder recibir yo una recompensa mayor. Pero si yo no hago todo el trabajo que hay entre cuando se siembra y se cosecha, pues entonces no va a haber la recompensa. Entonces la ley dice, ok, sí, tienes semillas, pero tienes que sembrarlas y trabajarlas. Y después de ese trabajo recibirás una recompensa. Entonces, con eso podemos confirmar que no existe nada gratis en el universo. Es imposible recibir algo gratis. Siempre hay que pagar el precio equivalente a lo que se recibe. Y podrás decirme, no, lo que pasa es que a mí me regalaron un auto, Rodolfo. Entonces, ¿cómo me explicas eso? Que yo me saqué la lotería o que heredé una casa. Bueno, lo que pasa es que el universo no funciona de manera inmediata. O sea, esta ley, ¿sí? Si fuera de inmediata, pues entonces, ¿qué caso sería? Entonces, sería como tratar de ser una forma de justicia por nuestra propia cuenta. Es decir, cabe entender que si yo siembro semillas malas, recibiré frutos malos. Si yo siembro semillas buenas, recibiré frutos buenos. Entonces, nadie sabe el periodo de gestación de una semilla espiritual. Y como nadie sabe el periodo de gestación de una semilla espiritual, es decir, cuánto tiempo va a tardar para que yo reciba la recompensa o la penalización, a veces nos confundimos y decimos, ay, es que me está yendo muy bien a pesar de que me he portado mal. O al revés, decimos, pues que jamás me había portado tan bien y me está yendo mal. Pero quizás esos frutos malos los estamos cosechando de algo que sembramos hace años o hace décadas. Entonces, como el universo no es la recompensa no es de forma inmediata, sino se tiene que sembrar y viene un periodo de cultivo de la semilla hasta que llega la recompensa, el fruto, sea bueno o malo. Entonces, no podemos adivinar aquella acción, sentimiento, pensamiento o emoción que hacemos para con alguien más o para con nosotros mismos, cuándo vamos a recibir la recompensa. Entonces, lo que sí es seguro, y lo puedo afirmar, porque es una ley, y las leyes se cumplen sí o sí, independientemente que creamos o no, que las conozcamos o no, lo que sí es que cualquier acción tiene una reacción. Entonces, todo lo que hagamos por y para alguien, lo hacemos por y para nosotros mismos, porque tarde o temprano va a regresar y regresará ampliamente multiplicado. Pero no solo lo que hacemos de acción, también lo que pensamos, lo que sentimos y lo que deseamos hacia alguien más, lo hacemos, decimos, pensamos y sentimos hacia nosotros mismos. Y tarde o temprano va a regresar. Entonces, con esta premisa, que es derivada de la ley de acción y reacción, y la extensión de esta ley que está en la Biblia, que es la ley de sembrar y cosechar, podemos afirmar que no existe nada en el universo sin saldarse. No existe nada en el universo de forma gratis. Todo tiene una acción y una reacción. Y podemos afirmar también que el periodo de tiempo entre la acción y la reacción, entre la semilla y la cosecha, no la sabemos. Algunos periodos de gestación sí lo sabemos, como el periodo de gestación de una persona, de un ser humano, desde el momento de la concepción hasta que nace, pues son 9 meses. Conocemos algunos periodos de gestación de algunas semillas en la naturaleza, como el maíz, que en un periodo de tiempo 6, 7 meses, no lo sé, pero hay plantas que sí conocemos, pero de muchas otras cosas no sabemos el periodo de gestación, y mucho menos de una semilla espiritual. Es decir,
de un acto bueno que hiciste el día de hoy, o de un acto bueno, caridad, servicio, obras de misericordia, ¿sí? Cuando demostraste el amor, compartiste, enseñaste, fuiste, cooperaste, dijiste la verdad, fuiste honesto, apoyaste. Nadie sabe el periodo de gestación de esas semillas y cuándo recibirás la recompensa. Lo que sí es seguro es que vas a recibir la recompensa. Pero también es muy seguro que cualquier semilla mala, cualquier acto contrario a la justicia, a la verdad, la honestidad y cualquier pensamiento, acción o sentimiento que esté del lado de la oscuridad, del lado del mal, también recibirá una penalización, también recibirá su recompensa. ¿Cuándo? Tampoco lo sabemos. Lo que sí es que la vida siempre tiende a estar en un balance. Entonces, con esto podemos afirmar que el merecimiento no es simplemente que el pago o recompensa o penalización de aquellas semillas que hemos sembrado. ¿Ok? Entonces debemos entender que el umbral del merecimiento es estar conscientes que no puedo recibir más de lo que he sembrado, que no puedo recibir un pago mayor a lo equivalente y que he pagado anticipadamente para merecerlo. Y aquí es donde viene la parte de malinterpretar este concepto del umbral del merecimiento, porque muchas personas creen merecer más de lo que han hecho. Entonces su umbral del merecimiento está muy alto, está en el límite superior. ¿Qué pasa cuando nuestro umbral del merecimiento está en el límite superior? Bueno, pues creemos que nos merecemos todo, creemos que nos merecemos muchísimo, y es donde se malinterpreta, ¿no? Porque muchos autores aconsejan, no, es que primero tienes que creértela, primero tienes que aceptar que lo mereces, primero tienes que valorarte. Sí, pero tienes que estar consciente que antes que recibas la recompensa, tienes que pagar el precio. Y el límite superior, cuando las personas están en el límite superior del umbral del merecimiento, son las personas que creen, exigen merecer más sin pagar el precio. Te voy a poner un ejemplo. Cuando alguien dice, no, pues primero que me demuestre su amor y luego yo le demuestro el mío. Es decir, primero quiero cosechar, primero quiero recibir, primero quiero ganar sin antes sembrar, sin antes pagar el precio. Entonces el umbral del merecimiento está en el límite superior y está totalmente erróneo. Hablando desde el punto de vista financiero, dice, no, es que primero que me paguen bien y luego trabajo. ¿Lo ves? El umbral del merecimiento está en el límite inferior y está totalmente erróneo. Primero quiero cosechar, primero quiero recibir la recompensa y después pago el precio. Y eso se le llama deuda. Y las deudas pues son opuestas al ahorro. Y pues la deuda es mala, no existe deuda buena. Ya hablaremos y vamos a iniciar el tema de la deuda. Y me dirán, si no, Rodolfo, nos traes con los temas de la deuda cada 8 días y nunca empieces. La próxima semana, les prometo, iniciaremos el tema de las deudas. ¿Ok? Entonces, en el umbral del merecimiento, en el límite inferior, cuando creemos merecer más de lo que somos o de lo que hacemos o de lo que pagamos. ¿Sí? Entonces, muchas veces, desde el punto de vista material o financiero, dicen, es que yo me merezco un auto último modelo, es que yo me merezco vivir en una casa, en un fraccionamiento lujoso, es que yo me merezco viajar. Ok, sí, pero antes tienes que pagar el precio. Antes tienes que trabajar, sembrar, trabajar, para tener el efectivo, y entonces, teniendo el efectivo equivalente a lo que deseas, ya puedes recibir el premio y entonces ya se cumple el merecimiento, que es exactamente igual a lo que pagaste. Entonces, el umbral del merecimiento en el límite superior es totalmente erróneo.
¿sí? Y si no, pregúntale a muchas personas, a muchas, hablando en cuestiones de pareja, de relaciones, de pareja, pues muchas mujeres dicen, no, es que yo merezco que me mantengan, ¿eh? Yo merezco que un esposo o un novio que gane por lo menos el doble que gane mucho más que yo, que sea más que yo, etcétera. ¿Sí? Pero ¿qué tanto están dispuestas ellas a dar desde el punto de vista material? No, pues quieren recibir más de lo que ellas dan, es decir, su umbral del merecimiento está muy por arriba. Quiero más de lo que estoy dispuesto a pagar. El lado opuesto. Hay muchas personas o muchos hombres que dicen, es que yo me merezco una mujer pues trabajadora, educada, que esté estudiada, muy delgada, con un cuerpo muy bonito, pero pues ellos que están dispuestos a dar, son mal hablados, quizás no hacen ejercicio y no se cuidan, entonces exigen más de lo que están dispuestos a dar. Y el merecimiento no es así, el merecimiento es, sí, tienes que fijar una meta y saber hacia dónde te diriges y qué es lo que quieres, pero debes estar consciente que primero tienes que pagar el precio equivalente a eso que quieres. Ok, quiero escribir un libro. Primero tienes que pagar el precio, tienes que documentarte, leer decenas o cientos de libros relacionados a ese tema, tener la capacidad de escribir y escribir correctamente y escribir las 100 páginas antes de publicar el libro. ¿Ok? Hay quienes dicen, no, pues yo quiero evitarme eso y plagio un libro. El umbral del merecimiento está en el límite superior, alto, erróneo. Es decir, me robo la información, la cuchareo y la publico. Entonces, quiero cosechar sin pagar el precio. No fui a la escuela, no estudié, no cursé las materias, pero quiero un título universitario, voy y lo compro falso o pago para que me hagan un título falso y obtengo el título. El umbral del merecimiento está en el límite superior alto. Es decir, quiero algo de valor sin pagar el precio equivalente a eso que quiero. Y entonces la única forma de obtener algo mayor teniendo un pago menor, repito, la única forma de obtener una recompensa mayor haciendo un pago menor es violando las leyes de Dios y violando los derechos de nuestros semejantes. Es mintiendo, falsificando, robando, delinquiendo, es pasando por encima de los demás, es afectando a los demás. Entonces, de esa forma, muchas personas aparentan y creen que han ganado y hasta se autocalifican como muy inteligentes, perspicaces y habilidosos porque han recibido más de lo que han pagado. E inclusive hay muchas personas que hasta hacen negocio con eso y te dicen, ¿sabes qué? Pues yo te ayudo para que bajes más de 10 kilos en una semana. Entonces no es equivalente a la recompensa al pago. Y la vida tarde o temprano tiende a balancearse. Alguien te dice, hazte millonario en tan solo un año. Entonces, no es equivalente la recompensa con el pago. Entonces, ten mucho cuidado cuando alguien te diga que puedes obtener algo más fácil, más rápido, ¿sí? Y que el pago no es equivalente. Ahora bien, pues aquí es muy, muy relativo porque alguien podrá decir, no, pues para mí sí fue un suficiente ese pago. Entonces, pues lo que obtuve para mí fue legal y sí fue el suficiente el pago y yo me siento tranquilo. Pero el hecho de que nosotros afirmemos y estemos nosotros creyendo con seguridad de que sí pagamos el precio justo, el pago justo, a la recompensa, no significa que sea verdad. ¿Ok? Entonces, solamente Dios y la vida sabe qué tanto es lo justo para la recompensa que estamos exigiendo
lo que estamos tomando por adelantado. Entonces, lo correcto es asegúrate de hacer más de lo que te pagan por hacer. Y con eso, pues tú te estás asegurando que lo que estás pagando es mayor a la recompensa. Y como es mayor a la recompensa, entonces tarde o temprano vas a recibir más, vas a recibir ese extra que te hizo falta cobrar, que te hizo falta merecer, pero tú ya pagaste el precio. Y puede tardar días, semanas, meses o años en llegar la recompensa, pero va a llegar. Que no te quede duda, la recompensa siempre llegará. Entonces, lo correcto es vivir en el umbral del merecimiento, en el punto neutral, donde dices, primero, soy consciente de, debo pagar el precio. Y un precio equivalente a lo que yo exijo merecer. Pero lo ideal es pagar más de lo que vas a recibir como recompensa. Eso es lo ideal, porque pones la balanza a tu favor y tarde o temprano pues vas a recibir ese pago extra. ¿Ok? Entonces, pues muchas personas viven en el punto, en el límite superior del umbral del merecimiento, creyendo, exigiendo que merecen más por el simple hecho de decir yo valgo mucho, yo merezco mucho, yo soy mucho y no quiero esperar ni pagar el precio porque qué flojera esperar 30 años para obtener una casa. Y entonces, pues yo me merezco una casa, yo me merezco un auto nuevo. Entonces, ¿qué hacen? Van y obtienen deudas. Es decir, no me interesa cómo, voy a obtener la recompensa lo antes posible, pero no he pagado el precio, no he trabajado lo necesario o equivalente para lo que estoy exigiendo como merecimiento. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues ya hemos dicho, la única forma para obtener las cosas de manera anticipada, sin pagar el precio, o para obtener mayor recompensa que lo que yo estoy dispuesto a pagar o de lo que yo he pagado, la única forma es violando las leyes de Dios. Y entonces esto me da una afirmación, esto me da, perdón, un argumento más para afirmar de que las deudas no son de Dios, no son buenas. Entonces, una persona que decide acelerar la recompensa mediante una deuda, simplemente dice, pues no me interesa, yo no quiero recibir la recompensa y buena recompensa y aún no he pagado el precio. Entonces, primero cosecho y ya después pago el precio, ¿no? Primero le exijo a la semilla que me dé frutos y ya después la riego. A ver, si me acuerdo, pues la regaré y la cuidaré. Pero es violar la naturaleza misma que Dios ha impuesto. Y no lo estoy diciendo yo. Y si no creemos o si no estamos de acuerdo, pues no somos nadie para diseñar un propio universo o nuestras propias leyes. Eso ya lo hizo Dios y tenemos que estar y jugar bajo las leyes de Dios. No hay más. Entonces, cuando muchas personas no aceptan la ley de sembrar y cosechar y que primero se debe pagar el precio, pues violan las leyes. Y la consecuencia es gravísima. La consecuencia de creer merecer más y pagar menos, pues es gravísima porque tarde o temprano viene una compensación y vamos a perder más de lo que tomamos anticipadamente sin merecer. Entonces, muchas personas me han preguntado, oye, Rodolfo, entonces ¿está mal desear una casa grande, una residencia? ¿Está mal desear un auto último modelo? ¿Está mal desear viajar? O sea, ¿está mal que yo piense que merezco viajar por todo el mundo y que merezco un salario de no sé, de $200,000 anuales o de 100,000 pesos mensuales o de 1,000,000 de pesos mensuales? ¿Está mal? No, no está mal. Sí, primero hay que fijarnos una meta, hay que establecer bien fijo el rumbo y la dirección hacia dónde queremos ir. Pero
debemos de estar conscientes que existe una ley dictada por Dios, que es la ley de sembrar y cosechar, que me dice, para obtener eso que deseas, para merecerlo, primero tienes que pagar el precio. Y ese precio debe ser equivalente a eso que deseas merecer. Equivalente o mayor, pero nunca menor. Si tú intentas pagar un precio menor a eso que deseas merecer, pagarás el precio con intereses. Y aquí pues nadie se puede engañar a sí mismo. Nadie. Entonces, pues siempre envidiamos, siempre anhelamos o siempre nos quejamos. Es que yo debería ganar como gana mi vecino o como gana mi amigo. Ok, sí, pero si analizas, ¿estás pagando el mismo precio o más lo que está haciendo él? Hablando de forma honrada, sin violar las leyes de Dios ni los derechos de los hombres. Porque hay muchas burbujas, hay muchos espejismos, muchas personas que aparentan que les va muy bien, que ganan mucho, que tienen mucha abundancia, mucha salud, mucha riqueza, pero que no están pagando el precio. Entonces, la única forma, repito, de que recibas más sin pagar el precio es violando las leyes de Dios y los derechos de los hombres. Y no somos nadie para criticar, juzgar, señalar o advertir. La vida misma se encargará de hacer la balanza y tarde o temprano van a pagar el precio con intereses. Entonces, más te vale que juegues en el camino correcto y de la forma correcta y honesta y que digas, ok, quiero ganar 1,000,000 de pesos mensuales. Ok, tienes las habilidades, trabajas, le dedicas el tiempo, tienes el conocimiento, te esfuerzas y dedicas lo que una persona de $1,000,000. Si la respuesta es sí, no te preocupes, tarde o temprano va a llegar la compensación y vas a ganar $1,000,000. Pero si nada más es por deseo, por merecimiento, decir, es que esa persona gana $1,000,000 y yo soy mejor que él. Así no funciona. Así no funciona simplemente porque yo creo que me lo merezco, pues no. Entonces, muchas personas erróneamente dicen, sí me lo merezco, van y violan las reglas, violan las leyes humanas y las leyes divinas y obtienen o traen el merecimiento de forma equivocada y pues después reciben las penalizaciones. Bien, hasta ahí el umbral del merecimiento en el punto, en su límite superior. También existe el umbral del merecimiento en el límite inferior y es el punto donde la mayoría de los autores cuando hablan del umbral del merecimiento se refieren, ¿sí? Cuando muchas personas, aún que ya pagaron el precio, aún cuando ya trabajaron, ya sembraron, ya abonaron, ¿sí? No creen merecer la recompensa. Es más, muchos reniegan de la recompensa o la rechazan, ¿sí? Inclusive ves personas que pues son suficientemente honestas, trabajadoras, dedicadas, y que por alguna vía, de forma honesta, les llega un premio, una recompensa, les llega dinero, una herencia, un premio, y lo rechazan. Y dicen, no, ¿cómo crees? No, gracias. Entonces, tienen un umbral del merecimiento totalmente invertido, el superior está en el límite inferior. Entonces, no se creen merecer la recompensa, a pesar de que ya pagaron el precio, porque si no hubieran pagado el precio, créanme, no hubiera llegado. Y es donde muchos autores no hacen referencia a este punto. La verdad es que yo, todos los videos que escuché, nadie menciona esto, todos hacen referencia al umbral del merecimiento en su límite inferior y hablan de que no nos valoramos, de que no tenemos suficiente autoestima para creer que merecemos algo, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de si ya pagué el precio o si no he pagado el precio. Y si no he pagado el precio y yo exijo y forzo merecer el premio, estoy en el límite superior. Pero si ya pagué el precio
y me llega la compensación porque va a llegar de forma tangible o intangible, y yo no soy consciente de que es un pago y por algo que hice y no acepto esa compensación, estoy en el límite inferior del umbral del merecimiento. Y entonces, pues es como si yo le estuviera diciendo a Dios, no quiero que me premies, Dios, no. Entonces, pues el premio se va a ir automáticamente a otra persona, seguramente, ¿sí? Entonces estamos renegando de nuestro premio. Nadie, absolutamente nadie, le llega nada de forma gratuita. Nada. Todo llega por merecimiento, por haber pagado el precio. Y ese precio pudo haber sido tangible o intangible, pero a nadie le llega nada de forma gratuita. Entonces, no tiene caso que yo me trate de frustrar, de enojar, porque a mi compañero lo ascendieron y a mí no, en el trabajo. Algo tuvo que hacer, algo tuvo que pagar el precio para que él recibiera la compensación, la recompensa. Y si recibió la recompensa sin pagar el precio, pues yo no soy nadie para estar criticando. Va a recibir su castigo, tarde o temprano. Mejor asegúrate de pagar el precio y que estés pagando el precio igual o mayor a lo que deseas merecer. Y si estás consciente de que te está llegando algo, algún pago, una compensación, una recompensa, y tú no le exigiste, debes de ser consciente que es un pago por algo que hiciste en el pasado. Quizás ayer, en la mañana, el mes pasado o hace 10 años. No lo sabemos. Pero es algo que hiciste y lo debes de recibir. Y lo debes recibir con agradecimiento. Y lo ideal es que como regresa, pues también se comparte y así empiezas a hacer la balanza a tu favor. Pero negar ese premio, esa compensación, esa recompensa, pues es decirle a Dios mismo, no quiero tus premios, no quiero tus recompensas, ¿verdad? Es algo que hiciste. Y también, pues no tiene caso frustrarse de decir, no, es que, pues a mi amigo de la escuela le heredaron una casa. Y la verdad es que, pues, gracias a eso ya está triunfando. Y a mí, como no me heredaron nada, pues yo estoy frustrado, vivo enojado y entonces exijo mucho y hasta reniego de mi vida, reniego de Dios, etc. Nada le llega a nadie de forma gratuita. Todo llega por compensación y por merecimiento, por haber pagado el precio. Así que, pues, asegúrate de no estar en el límite superior, tampoco en el límite inferior. El límite correcto es neutral, es decir, yo voy a pagar el precio, voy a trabajar, voy a sembrar, voy a cultivar primero y después voy a cosechar. Entonces, necesito averiguar primero, ¿sí? ¿Cuál es el precio que se necesita de acuerdo a eso que deseo merecer? Ya sea para un negocio, ya sea de forma personal, de forma espiritual, de forma financiera, ya sea en el deporte, ya sea en el emprendimiento. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres tener? Y de eso se trata el arte de fijar metas y consecución de objetivos. Primero, fija la meta. Ya está fijada, es el primer paso. Y es lo que nadie te dice. El segundo paso es pagar el precio. Y si no pagas ese precio equivalente, jamás lo vas a recibir. Jamás. Porque es por ley de acción y reacción, de sembrar y cosechar. Y si quieres forzar a merecer de alguna manera esa recompensa, siendo consciente que no has pagado el precio o no has pagado lo suficiente, pues estás violando las leyes y pagarás las consecuencias. Y ya ni siquiera es necesario que recibas un juicio terrenal, que te castiguen, ¿verdad? Que te señalen, que vayas a un juzgado, que llevas un juicio, porque sí, es muy seguro que sí lo hagas, pero si no lo haces y logras evadir la justicia a las leyes humanas, créeme que las leyes divinas jamás las vamos a poder evitar
y tarde o temprano vamos a recibir el castigo. Y eso que ni qué. Entonces, pues ya no se vale tampoco llorar, lamentarse, ni digamos que inclusive hasta renegar del pasado, de las familiares, o echar la culpa a alguien cuando estamos recibiendo el castigo. Hay que ser conscientes que es por algo que hicimos mal, por algo que violamos, que dejamos de hacer o que hicimos incorrectamente. Entonces, pues las recomendaciones para terminar este punto del umbral del merecimiento es, primero, asegúrate de beneficiar a muchas personas en todo lo que haces. Punto número 2, asegúrate de no perjudicar a nadie, directa o indirectamente, en aras de tu beneficio. Punto número 3, asegúrate de saber bien lo que deseas y quieres merecer, pero antes asegúrate 2 o 3 o 5 veces de pagar el precio equivalente a eso que deseas. Punto número 4, no te preocupes si una vez que pagaste el precio no recibes la recompensa de forma inmediata. No te preocupes. Alégrate. Tarde o temprano va a llegar. Va a llegar porque, pues, Dios no miente y es una promesa divina. El que siembra, cosecha. Mi nombre es Rodolfo de la Mora. Te deseo lo mejor para este fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Valora Radio presenta un programa especial para ti.